viceministra, ex viceministra, si tenemos esa cantidad de fuerza pública en la zona, ¿cómo es posible que puedan poner explosivos en la carretera, en la Panamericana? ¿Cómo es posible que puedan matar a 20 civiles? Algo no se está haciendo bien. Sí, muchas cosas. Yo creo que llevamos muchos años entendiendo el conflicto de manera errada. Había un punto primordial que decía el doctor Camilo, y es que, en efecto, la guerra, el balance relativo de poder entre un grupo armado organizado y las fuerzas militares no se mide el número de armas, o ya hubiéramos ganado la guerra pues desde los 50, desde los 60 que inició, porque el Estado tiene millones más capacidades que ellos. El problema es que, por eso hablaba el ministro de Defensa de la población civil y la colaboración. Entonces él hablaba, por ejemplo, de una posible o connivencia o indiferencia, pero la realidad es que en zonas en confrontación la gente no filtra información ni a la fuerza pública ni a los grupos, la información baja. Pues los matan. Y entonces exactamente, porque los matan. Entonces la capacidad de la fuerza pública de ubicar esos explosivos y de darse cuenta de eso es mucho menor, digamos, en el Cauca que lo que puede pasar en Bogotá, que no hay una confrontación entre actores armados. Es mucho más fácil que la gente coopere con la fuerza pública y entregue información. Por eso todo el tiempo se están ofreciendo recompensas. Pero la realidad es que depende de un balance que pasa no por una diada, sino por una triada, por ese control de la población, y por eso la población termina en la mitad. Entonces, yo coincido con Camilo, yo sí creo que ha aumentado, digamos, no es mucho, estaba mirando las cifras de Paz y Reconciliación, como unos 15 municipios la presencia, pero hay una realidad, y es que Mordisco, toda la fuerza del Estado se ha focalizado en Mordisco, porque el proceso de Calarcá se mantiene. Entonces, en efecto, hemos visto muchos bombardeos contra Mordisco, 3 en los que casi le dan de baja, y en uno incluso se reportó que había salido gravemente herido. Entonces él se está escondiendo, y su frente más fuerte es el de Cauca y Nariño, que además, hay que decir, tampoco dependen 100% de Mordisco, ¿no? Ahí como no se habla todavía que ya puede no haber unidad de mando. Y las operaciones contra ellos, en efecto, o sea, la gente no puede esperar que cuando se aumenta la ofensiva se reduzcan los homicidios. Escalar el conflicto escala las acciones terroristas y los homicidios de la población civil. Jorge Mantilla, ¿cómo explicamos qué es lo que están haciendo? ¿Demostración de fuerza, de control territorial? ¿Es solo un mensaje o es realmente todo lo que han alzado aquí Daniel y el doctor Camilo González? Sí, digamos, yo no quiero como contrapuntear con Camilo y con Daniela. Yo creo que a mí lo que me parece más importante acá y más desconcertante es el mensaje del ministro de Defensa. Yo creo que realmente es ¿Cuál de los mensajes? Porque dijo que no se perdía el control, que no había pérdida de control territorial. Tres que me parecen muy complejos. Primero, plantearle al país que este problema venía de antes, lo cual evidentemente es cierto, pero el trabajo de ellos era solucionarlo, o por lo menos dejar una hoja de ruta clara para solucionarlo. Y no se trata no solamente de que no hayan podido solucionarlo, se trata de que entregan un país que, al menos en términos de orden público y de seguridad, está peor que hace 4 años. Y más allá de las estructuras y quién le hace caso a quién y quién tiene, yo creo que es evidente que la situación está peor. Tienen más hombres, están en más lugares, han evolucionado tecnológicamente, ya lo mencionaron acá. Esta combinación de drones, ataques terroristas y azonadas, o como escuchamos a la gobernadora del Valle, invasiones, definitivamente creo que demuestra que hubo una mala apreciación de la estrategia, de la amenaza desde el principio que se formuló la estrategia. Segundo mensaje, que me parece tal vez el más cínico del ministro, le plantea al país que hay un problema, pero que ellos han impedido el 94% de los atentados y solo se han podido perpetrar el 6%. Yo creo que realmente eso es, digamos, impresentable como respuesta en política de seguridad. Es como si yo le dijera a Diana que de todos los celulares que se roban, lo que importa son los que no se robaron, ¿no? Y eso me parece muy complejo. Y el tercero es que habla de una desinformación, ¿no? Entonces le dice al país que aquí hay un tema de desinformación, porque en realidad lo que refleja esto, que me parece de una sevicia pues muy dolorosa, no solamente el tema del atentado en Cajibillo, lo que han reportado, ataques cerca de clínicas psiquiátricas, el tema que usted mencionaba ahorita de quemar un camión con 30.000 o no sé cuántos pollos vivos, digamos, lo que estamos viendo, tratar de hacernos creer que es el resultado de la victoria o del avance de la estrategia. Yo realmente pienso pues que es increíble y que es desconcertante. Ahora bien, en términos de la respuesta, creo que ha sido una respuesta que es tardía, no solamente porque
la ofensiva del Estado que inició en noviembre del año pasado, pues es tardía, sino porque está desarticulada realmente de una estrategia de control territorial o de legitimidad, etcétera. Y no creo que ni siquiera sea un tema de funcionarios, creo que es un problema del presidente de la República. Aquí carecemos de un liderazgo, de una conducción política, no hay un horizonte estratégico en términos de victoria. Y quiero resaltar algo y ponerlo como pie de página. Pues sí, es un problema del presidente sin duda y no es menor que el presidente publique una foto celebrando el cumpleaños en el momento en que esto está ocurriendo. Lo que pasa es que mientras nosotros estamos acá, y esto tal vez nos mete en otro tema, y la gente está llegando a sus casas y nos escucha, el presidente está en otro mundo. El presidente está en 100 años de soledad, el presidente cree que es José María Melo, el presidente no está en la revolución de 1854, él es un presidente al que no le interesa hacer política, es el presidente al que le interesa hacer historia. Y no importa si esa historia implica la vida de la familia Mosquera en Cajibío, no importa si esa historia implica la muerte de los 202 militares que murieron el año pasado, porque él está en otro rollo que no es el de solucionar, a mi manera de ver, los problemas concretos de los colombianos. Pero nosotros sí estamos aquí y muchos estamos quebrados por el dolor que produce lo que está pasando. Hay un estudio que yo quiero compartir con los oyentes que ha hecho un grupo interdisciplinario importante en Cauca, en Valle, en Nariño, y hay muchas razones para que tengan ustedes elementos, y eso es lo que estamos haciendo esta noche en esta mesa, de por qué las disidencias lanzan estas ofensivas coordinadas. Varias son las razones. Ellas buscan demostrar una capacidad de fuerza, presionar negociaciones, responder obviamente a las operaciones militares, porque tienen un control económico y territorial, porque tienen un mando interno y también tienen cohesión, porque hay una guerra psicológica y de propaganda. Y obviamente en época electoral se presta para mucho. ¿Y por qué en esas zonas del país? Por varias razones. Porque Cauca es un corredor entre el interior y el Pacífico. Son zonas históricas de retaguardia, son zonas de cultivos ilícitos y de control rural, porque hay una dificultad estatal sostenida por años, o una omisión estatal, también porque Nariño tiene salida al Pacífico y fronteras con el Ecuador, porque hay rutas marítimas y fluviales. Y vamos a seguir contándoles después de la pausa.